Buenas tardes, desde mi canal de YouTube, traes de todo un poquito. Y vamos a hablar en este momento de derecho laboral, contratos de trabajo. Primero que todo vamos a tomar el tema de concurrencia de contratos de trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 25 dice que aunque el contrato de trabajo se presente involucrado o en concurrencia con otro u otros, no pierde su naturaleza y le son aplicables por tanto las normas de este código. Es decir, la concurrencia es que un mismo trabajador puede tener uno o más contratos con el mismo empleador. Sin embargo, sus prestaciones sociales de seguridad social no deben terminar, no deben dejarse de pagar. Y ahora bien, tenemos la coexistencia de contratos, mencionada en el artículo 26 del Código Sustantivo del Trabajo. Eh, un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más empleadores, salvo que haya pactado cláusula de exclusividad de servicio. Y básicamente la cláusula de exclusividad de servicio, como podemos apreciar en la imagen, se ve más que todo en científicos, investigadores, profesionales especializados, administradores de empresas, actores, modelos, futbolistas, presentadores, entre otros. Y pues para los demás trabajadores con salarios bajos o labores comunes, pues digamos que no se hacen este tipo de cláusula de exclusividad. Representantes del empleador. El artículo 32 nos dice que son representantes del empleador y como tal lo obligan frente a sus trabajadores, además de quienes tienen ese carácter según la ley, la convención o el reglamento del trabajo, las siguientes personas: las que ejerzan funciones de dirección o administración, tales como directores, gerentes, administradores, síndicos o liquidadores, mayordomos, capitanes de barco y quienes ejercitan actos de representación con la adquiesencia expresa o tácita del empleador, y los simple intermediarios. Ahorita bien, la representación ante la autoridad es que está tratada en el artículo 33, que es sobre sucursales. Los empleadores que tengan sucursales o agencias dependientes de su establecimiento en otros municipios distintos al domicilio principal deben constituir públicamente en cada uno de ellos un apoderado con la facultad de representarlos en juicios o controversias relacionados con los contratos de trabajo que se hayan ejecutado o deban ejecutarse en el respectivo municipio. A falta de tal apoderado se tendrán como hechas al empleador las notificaciones administrativas oficiales que se hagan a quien dirija la correspondiente agencia sucursal, y éste será solidariamente responsable cuando omita darle al empleador aviso oportuno de tales notificaciones. Es decir, que si le hacen una notificación a un administrador de X tienda, por decir cuando se trate de una tienda de cadena, pues esa persona se dará como notificada y pues la notificación surtirá los efectos pertinentes. El artículo 35 nos trata sobre el simple intermediario. Son simple intermediarios las personas que contraten servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio por cuenta exclusiva de un empleador. Se considera como simple intermediarios aun cuando aparezcan como empresario independiente las personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales se utilicen locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un empleador para el beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo. El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple intermediario debe aclarar esa calidad y manifestar el nombre del empleador. Si no lo hiciere así, responde solidariamente con el empleador de las obligaciones respectivas. El simple intermediario debe hacer constar expresamente su calidad y debe manifestar el nombre del empleador, o se convierte en solidario de las obligaciones que a, a sustraigan o se hagan cargo con el futuro trabajador o trabajador. Contratistas independientes. El artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que son contratistas independientes y por tanto verdaderos empleadores y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad de autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo dueño de la obra, a menos de que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tenga derecho los trabajadores. Solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a estos trabajadores. El beneficiario del trabajo dueño de la obra también será solidariamente responsable de las condiciones fijadas en el inciso anterior
de las condiciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso en que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas. Básicamente el contratista independiente presta un servicio con sus propios medios y bajo su autonomía, asumiendo los riesgos de la obra. Tiene una responsabilidad que se extiende hasta los subcontratistas, así se encuentre prohibido. Y no es posible exonerar de responsabilidad, aunque esta responsabilidad es solidaria, solamente se da cuando contrata situaciones relacionadas con el carácter de su empresa. Es decir, que si es una empresa de ingeniería civil o de obras, pues contrató obras y están haciendo una reclamación de empleadores, pues ahí puede ser soleramente responsable. Si contrata otro servicio diferente a su razón social o a su naturaleza de servicio o de los bienes que ofrece, pues de acuerdo con la norma no sería solidariamente responsable. Aquí tenemos un paralelo entre intermediación y tercerización. El simple intermediario son representantes del empleador, no son empleadores. Deben advertir que solo es un intermediario, las personas que contratan servicios a favor de otras para ejecutar servicios, como las bolsas de empleo, como los que ofrecen el empleo o que ponen a disposición software. Y la intermediación trata en el artículo 72 Ley 50 de 1990. Ellos sí son empleadores. Existen dos tipos de trabajadores, de planta y de misión. Pueden enviar trabajadores a otro sitio. Requiere autorización del Ministerio de Trabajo para registrar la empresa. Y la tercerización contemplada en el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo básicamente son los mismos contratistas independientes, que también son empleadores, contratan de un bien o servicio y son solidariamente responsables solo si tercerizan labores propias, lo que vimos anteriormente. No es posible exonerar la responsabilidad y se incluyen los subcontratistas, así esté prohibido. Responsabilidad solidaria de los socios. El artículo 36 nos trata sobre la responsabilidad solidaria y son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y estos entre sí en relación con el objeto social y solo hasta el límite de responsabilidad de cada socio y los condueños o comuneros de una misma empresa entre sí, mientras permanezca en indivisión. La responsabilidad de los socios básicamente se da que responden hasta el monto de sus aportes y las responsabilidades se limitan a obligaciones laborales y tributarias. Revisión del contrato de trabajo, artículo 50. Revisión. Todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la existencia de tales alteraciones, corresponde a la justicia del trabajo decir sobre ella. Y mientras tanto el contrato sigue en todo su vigor. Clasificación, revisión y suspensión. Y pues básicamente es como un ejemplo de lo que vemos acá. Se puede hacer en cualquier momento por cualquiera de las partes cuando presenten graves alteraciones de la normalidad económica. Las graves alteraciones de la normalidad económica o que sobrevengan imprevisibles básicamente son que se haya dejado de producir la materia prima con la cual el empleador producía sus bienes o ofrecía sus servicios, entonces ya no, cómo va a seguir trabajando, entonces digamos que es una situación imprevisible. Prueba del contrato de trabajo. El artículo 54 dice que la existencia y condiciones del contrato pueden acreditarse por los medios probatorios ordinarios. Y el Código General del Proceso en el artículo 105 nos dice que los medios de prueba son la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Y el periodo de prueba, el artículo 76 nos dice que el periodo de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto por parte del empleador apreciar las aptitudes del trabajador y por parte de este la conveniencia de las condiciones de trabajo. Como todos tenemos derechos y obligaciones, el empleador tiene remunerar el periodo de prueba, dar de alta al trabajador, en caso de despido, pagar lo correspondiente, no tiene que dar el preaviso de 15 días en caso de despido. Derechos y obligaciones del trabajador, cumplir las condiciones de trabajo, en caso de despido no tiene derecho a indemnización, en caso de baja voluntaria no debe avisar con 15 días, pero sí informar por escrito. Duración del periodo de prueba. El artículo 78 nos dice que el periodo de prueba no puede exceder de 2 meses. En los contratos de trabajo a término cuya duración sea inferior a un año, el periodo de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato sin que pueda exceder de 2 meses.
Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivo, no es válida la estipulación del periodo de prueba, salvo para el primer contrato. Es decir, que si hacen contratos sucesivos en el mismo año, solamente se tendrá en cuenta, o en el mismo año o en diferentes años, se solamente tendrá en cuenta el primer contrato de trabajo. El contrato a término indefinido pues son máximo 2 meses, aquí dice 60 días, pero es mejor tener en cuenta, como dice el código, que son 2 meses. Y el contrato a término fijo solo no podrá exceder los 2 meses si el contrato es a 5 meses, el periodo de prueba será 30 días máximo. Modalidades de contrato según la forma. Según la forma encontramos los contratos verbales, artículo 38, y el contrato y escrito, artículo 39. El artículo 38 nos dice que cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo al menos acerca de los siguientes puntos: la índole del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse, la cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por hora ejecutada, por tarea o destajo u otra cualquiera, y los periodos que regulan su pago, la duración del contrato. Si no se estipula la duración, básicamente los contratos verbales son a término indefinido. Y el contrato escrito, pues, pueden ser a término indefinido o a término fijo. Eh, Sin embargo, el artículo 39 solo pues nos da como unas pautas para cómo hacer el contrato, y dentro de las cuales debemos tener en cuenta la identificación y domicilio de las partes, el lugar y fecha de su celebración, el lugar en donde se haya contratado al trabajador y en donde haya de prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago, la estimación de su valor, en caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte del salario, la duración del contrato y su desahucio y terminación. Y según la duración tenemos el contrato indefinido, el contrato a término fijo, labor u obra contratada, ocasionales, accidentales o transitorios. El contrato a término fijo pueden ser entre 1 a 3 años o inferior a un año. Y pues aquí primero que todo le vamos a hablar sobre el contrato indefinido. El contrato indefinido, que lo menciona el artículo 47, dice que el contrato de trabajo no estipulado a término fijo, cuya duración no esté determinada por el de la obra, la naturaleza de la labor contratada, o se refiera a un contrato ocasional o transitorio, será contratado a término indefinido. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación inferior a 30 días, para que el empleador lo reemplace. Tiene vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen. Artículo 46. Contrato a término fijo. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años. O sea, si no está escrito, no es contrato a término fijo. Por eso decimos que los contratos verbales todos son indefinidos. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a la otra determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente. No obstante, si el término es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año, y así sucesivamente. En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualesquiera que éste sea. El contrato a término debe ser por escrito. Se renueva automáticamente si no hay comunicación que lo cancele 30 días antes de su finalización. Su duración no puede ser superior a 3 años, renovable indefinidamente. Sin embargo, cuando son contratos de menos de un año, se pueden hacer 3 prórrogas por el mismo tiempo. A la cuarta debe ser mínimo de un año. Si el contrato es igual o inferior a 30 días, no hay obligación de preaviso. Características del contrato de labor-obra. Contrato de obra o labor. Básicamente, digamos que no hay un artículo que lo trate exactamente, sin embargo, nos tocaría remitirnos al artículo 47, que nos habla sobre el contrato por labor u obra, pero pues hay bastante jurisprudencia en cuanto al tema, y la Corte ha dicho que que frente al tiempo de duración del contrato de trabajo por obra o labor contratada debe existir un acuerdo de voluntades, pues a falta de tal estipulación se debe entender para
todos los efectos legales que el vínculo fue celebrado a tiempo indeterminado. Es decir, si usted en esta hora labor no dice que fue para mejor dicho, no dijo que fue para una hora labor, el contrato es indefinido. El contrato finaliza al finalizar la hora contratada, no permite renovación ni prórroga. Puede ser verbal o escrito, no requiere preaviso para su terminación y por cada hora se recomienda que hay que hacer un contrato. Es un contrato ideal para quien ejecuta obras para terceros. El contrato de trabajo ocasional, accidental o transitorio. El artículo 6 nos menciona que el trabajo ocasional, accidental es el de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador, como por ejemplo los jardineros, un pintor, que sabemos que se va a hablar menos de un mes, entonces hacemos este tipo de contratación. Su duración no puede ser inferior a un mes. Su fin es prestar una labor que satisfaga las necesidades extraordinarias ajenas al objeto social de la empresa. Es un contrato de trabajo y por ende incorpora los mismos elementos esenciales del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. El Reglamento Interno de Trabajo debe contener disposiciones normativas sobre los trabajadores accidentales o transitorios, cosa de todas las prestaciones de ley. Causales de suspensión del contrato de trabajo y reintegro del trabajador. El artículo 51 nos menciona las 7 causales. Fuerza mayor que impida la ejecución del contrato por muerte o inhabilitación del empleador, para cuando es persona natural, por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, por licencia concedida por el empleador al trabajador, por ser llamado el trabajador a prestar servicio militar, por la detención preventiva del trabajador y por huelga declarada. Las obligaciones que no cesan. El poder subordinante, obligaciones surgidas con anterioridad, primas, las que corresponda por muerte o enfermedad del trabajador, aporte de salud, los aportes de pensión solo cuando se trate de huelga. Para el trabajador cesa la obligación de prestar el servicio. Para el empleador cesa la obligación de pagar el salario por el contrato, pero el contrato continúa vigente. El artículo 51, pues, del que estamos conociendo, durante el término de suspensión del contrato, el empleador no puede retirar al trabajador del sistema de seguridad social. El trabajador debe permanecer inscrito en la nómina, ya que el tiempo que dure la suspensión se seguirá contabilizando para el pago de primas. Una vez culminado el término de suspensión, el empleador debe notificar al trabajador de manera escrita, personal o por aviso la fecha en que se va a reanudar las actividades. El empleador no puede dar por terminado el contrato de trabajo si el trabajador no se dispone a regresar a sus labores después de 3 días desde la notificación o después del tiempo que se haya estimado para la reanudación de sus funciones. Muchas gracias, esto fue todo por hoy. Hablamos un poco sobre contratos de trabajo, concurrencia, coexistencia, cláusula de contrato de trabajo escrito fijo, a término fijo, modalidades de contrato y la suspensión del contrato de trabajo. Después traeré más información.